En este episodio vas a conocer más en profundidad tu personalidad. Empezamos. Mira que nos gusta hablar de los demás, ¿verdad? Hablamos de unos y de otros asignándole cartelitos de cómo son o cómo nos parece que son, que si este es más tranquilo, que si esta es más extrovertida, que si aquel tiene una cara de susto que no puede con ella, o que si esta es más rarita. Realmente este fue el origen de todo. Si la descripción del comportamiento humano puede resumirse en los adjetivos con los que nombramos estas conductas, qué mejor manera de empezar que recoger todos los adjetivos existentes y clasificarlos. A lo largo de los años han confluido por un lado las teorías léxicas, que acabaron dando lugar a 5 factores recurrentes, y por otro las teorías biológicas del comportamiento, que igualmente derivaron en 5 grandes dimensiones de la personalidad. Comparando ambas líneas de investigación, los 5 grandes de las teorías léxicas y los 5 grandes de las biológicas, vemos que son prácticamente idénticas, validadas científicamente y utilizadas en todo el mundo, por lo que es difícil dudar de su utilización en la actualidad. Os cuento un pelín de la línea del tiempo de ambas. Sir Francis Galton en 1884 fue el pionero de las teorías léxicas. Concluyó que las diferencias de la personalidad más relevantes estaban codificadas en el lenguaje por un adjetivo. Carl Gustav Jung en 1930, además de hurgar en el subconsciente de las personas, sentó las bases de la extroversión e introversión de las teorías biológicas. Luego veremos el porqué. Gordon Allport y Oberg en 1936 sobre la teoría léxica cogieron 17.953 palabras que describían la personalidad, las redujeron a 4.504 adjetivos que definían comportamientos observables. En 1940, Raymond Cattell, continuando estos estudios, redujo a 171 adjetivos esta lista, identificando 35 rasgos de personalidad en lo que llamó esfera de personalidad. Además, construyó los primeros test y con esos resultados obtuvo 16 grandes rasgos. En 1961, 2 investigadores de las Fuerzas Aéreas Americanas, Tupes y Crystal, utilizaron los rasgos de Cattell y encontraron 5 factores recurrentes. Hans Eysenck en 1968 le metió mano a la teoría biológica, fue un grandísimo pionero en ellas, e influenciado por Carl Jung y su extroversión e introversión, añadió 2 grandes dimensiones más, el neuroticismo y el psicoticismo, creando su modelo psicobiológico PEN, de 3 grandes dimensiones explicadas por 3 grandes bucles cerebrales, además de crear su propio cuestionario Eysenck. En 1981, Lewis Goldberg, con su propia investigación de la hipótesis léxica, encontró las mismas 5 grandes dimensiones principales a las que llamó por primera vez la teoría de los 5 grandes o B5. Estos estudios los replicaron Norman y Costa y McRae, elaborando su famoso test NEO-PR de 240 preguntas sobre esos 5 grandes factores y su versión corta de 60 preguntas de igual validez, llamado NEO-FFI. Por supuesto que existieron detractores parciales o totales de estas teorías, como Mitchell en 1984, que exponía que las conductas no son tan estables en el tiempo o que dependían en mayor medida de las variables situacionales, dando más importancia a creencias y actitudes. En 1990, el propio Mitchell junto a Pick estudiaron que niños que dan pruebas tempranas de autocontrol obtienen resultados más favorables en la vida, por lo que ese era un atributo bastante estable, el llamado test de la golosina. Esto hizo que se utilizaran instrumentos de medición más estrictos y un perfeccionamiento teórico y de investigación antes de ser aceptados los rasgos investigados en el campo de la personalidad. Resumiendo, tenemos entonces 2 líneas diferenciadas de modelos factoriales. Por un lado, el modelo de los 5 grandes, que es fruto de un destilamiento exhaustivo de nuestro lenguaje, de lo que decimos de los demás, y por otro lado, las teorías biológicas, cuyo fin es la explicación a nivel cerebral del comportamiento humano y cuyas conclusiones también derivan en 5 grandes factores. Cientos de rasgos o atributos han sido propuestos y medidos, pero es en los últimos años cuando se ha generado un gran interés por los modelos que utilizan principalmente científicos, psicólogos y perfiladores de la personalidad. Uno de ellos, el modelo PEN de Eysenck que hemos hablado antes, con sus 3 grandes dimensiones, también llamado de los 3 gigantes, son estas.
el psicoticismo, la extroversión y el neuroticismo, o el de los Big Five con sus 5 grandes dimensiones: la extroversión, el neuroticismo, la apertura a la experiencia, la responsabilidad y la afabilidad. Otros modelos, como el de los 5 alternativos de Zuckerman o los modelos temperamentales de Gray, Cloninger o Rebel, han sido estudiados en profundidad, pero ninguno con tal poder de predicción como el modelo Penn o el de los Big Five. Antes de comenzar a ver los 3 grandes circuitados cerebrales, a ver esa explicación a nivel cerebral, vamos a ver qué es el temperamento. El temperamento se puede describir como la tendencia innata del individuo a reaccionar de cierto modo a su ambiente, siendo la capa instinto-afectiva sobre la que se construye la personalidad. Ahora sabemos que el temperamento se hereda de forma moderada, alrededor de un 50% estable desde la infancia hasta la etapa adulta y universal, al ser medido en distintas culturas y grupos étnicos. Se ha demostrado en estudios de gemelos que cada una de estas dimensiones son genéticamente homogéneas e independientes entre sí y que se asocian de forma predominante con un determinado sistema de neurotransmisión. Los estudios han demostrado una gran consistencia en dichas dimensiones. La heredabilidad de la extroversión se sitúa en torno al 50%, mientras que la del neuroticismo sería del 40% y algo menos la del psicoticismo. Estos resultados han sido replicados en países como Estados Unidos, Australia, España, Suecia, Reino Unido o Finlandia, entre otros. Cada uno de estos grandes rasgos del modelo estaría asociado a una base biológica o un circuito entre el córtex cerebral y otras zonas del cerebro. Por ejemplo, el de la extroversión o necesidad de búsqueda de estímulos externos estaría asociado con el arousal o activación córtico-reticular. La corteza cerebral habla con una zona llamada retícula, sistema de activación reticular ascendente, provocando la activación de la corteza. El neuroticismo o intensidad en la activación y dirección emocional con la activación corticolímbica. Este bucle implica que la corteza cerebral, el sistema nervioso autónomo y los centros receptores amigdalinos están orientados a la búsqueda de una recompensa o una evitación del castigo. Y el psicoticismo, que da lugar a la impulsividad, a la agresividad o al desapego social, con la córtico-amigdalar. Interviene la corteza cerebral y el centro amigdalino orientado al ataque, a la huida o a la parálisis. Eysenck propuso para la observación de su modelo Penn o de los 3 gigantes 4 niveles que vemos en profundidad en los cursos que te pongo en la descripción del vídeo, desde una acción puntual a su clasificación dentro del rasgo. También hay algunos mitos sobre la personalidad, a ver si te suena este. Según los principales investigadores del siglo XX sobre el efecto del nacimiento, Cecil Ernst y Jules Angst, no existe ningún efecto sobre la personalidad en relación al orden del nacimiento. Las correlaciones son muy escasas, inestables y su efecto completamente debido al azar. Su conclusión fue contundente. Una variable ambiental, el orden de nacimiento en este caso, queda desacreditada como herramienta para predecir la personalidad y la conducta. Esto puede significar que la mayoría de nuestras opiniones en el campo de la psicología dinámica tendrían que ser revisadas. Esto dijeron estos autores. Esto no os lo esperabais, ¿verdad? No es que el orden del nacimiento no afecte nada de nada, es posible que afecte el primer año o que sientan celos del nuevo hermanito nacido, pero esos efectos se diluyen con el tiempo, no teniendo el más mínimo efecto a largo plazo sobre su personalidad. Esto pone de relieve que las personas seleccionan y reinterpretan cognitivamente su ambiente en función de su personalidad y su inteligencia. Vamos, que vemos el mundo según el color de la lente que llevemos. Cada uno elegimos nuestro mundo estimular o ambiental si nos dejan y podemos elegirlo libremente, reflejándose en nuestra personalidad. Para entender otros modelos más complejos, ahora sí, empezamos por los cimientos de la casa, los 3 grandes rasgos o dimensiones del modelo Penn de Eysenck. ¿Qué es ser extrovertido? Primero vamos a ver los comportamientos. Alguien extrovertido es alguien que tiende a ser muy sociable, con mucha energía, asertivo, curioso y aventurero, gracioso, chistoso, bromista, juguetón, impulsivo en cuanto a búsqueda de sensaciones, tiende al optimismo, es muy sensible al aburrimiento, lo detesta,
Es desinhibido, disperso, no le verás en casa normalmente, y sin embargo el introvertido se caracteriza por tender a ser menos activo, más retraído, más introspectivo. Ellos y su soledad, sus cosas, sus libros son reservados, distantes, excepto con amigos íntimos, menos impulsivos en cuanto a llevar a cabo la acción, el jaleo les descoloca, se concentran mucho mejor. Si hay orden y estructura en el ambiente, tienen el control, no se enfadan con facilidad, tienden al pesimismo, no salen tanto y si lo hacen, pues es por obligación. Pero, ¿por qué estas diferencias? Pues mira, te lo voy a contar, es por el arousal. Lo mismo te has quedado igual, te cuento. El concepto de arousal lo definió Eysenck, refiriéndose a los estados de alerta, activación o excitación psicofisiológicos necesarios para que se produzcan procesos corticales. Vamos, para que un cerebro se ponga en marcha. Es como encender bombillas. Según Eysenck, los extrovertidos tienden a buscar ambientes estimulantes porque tienen un nivel de arousal muy bajo o infraactivado. Esto ocurre en una redecilla densa de neuronas llamada retícula cortical, situada en el mesencéfalo. Los introvertidos muestran una gran actividad en esa senda enmarañada de neuronas de axones cortos y pequeños, y que debido a la alta densidad sináptica conducen los mensajes lentamente, produciéndose un pequeño retraso de algún milisegundo en cada unión sináptica. Por eso parece que son más lentos de reacción o de pensamiento, pero nada más lejos de la realidad. El exceso de activación en esa zona o su arousal hiperactivado hace que los estímulos externos intensos le moleste, tales como ruidos, zonas concurridas o músicas estridentes. En los extrovertidos al revés, la activación de esa zona es baja y necesitan estimulación para aumentar su actividad cortical, por lo que se mueven rápido para conseguirla, hablan rápido para estimularse, normalmente sin escuchar a los demás, y necesitan estar con gente para aumentar su arousal. Esto resulta chocante, ya que si observas a un extrovertido nunca dirías que su cerebro tiene poca activación en esa zona cerebral, pero precisamente por eso necesitan mucha actividad para compensarlo. Es más, las personas con hiperactividad son tratadas con estimulantes para que esa zona interna se active y no necesiten buscar estímulos fuera. Otro concepto muy importante es la inhibición protectora o transmarginal. Es un mecanismo que tiene el organismo ante la sobreestimulación y que corta el sistema, apagándonos. Los introvertidos, al estar su retícula sobreactivada, llegarían antes al punto de corte o inhibición transmarginal y necesitarán descansar antes, pero también tardarán menos en recuperar su estado óptimo. Los extrovertidos, sin embargo, tardarán más en llegar a su punto de inhibición transmarginal y recuperan más tarde, que traducido sería que aguantan más, pero que también necesitan descansar más tiempo que los introvertidos. Esto hace que a los introvertidos les cueste menos madrugar, aguanten menos el dolor, o que al despertarse su mente empiece a funcionar rápidamente, que sean más retraídos, que no tímidos, o que el café de por la mañana no sea tan necesario como lo es de manera hiper necesaria para un extrovertido. Los extrovertidos, sin embargo, serán más optimistas, no aguantan ni el aburrimiento ni el aislamiento, necesitan bullicio a su alrededor para activar su arousal y caerán más en las tentaciones alimenticias. La noradrenalina hace que su organismo busque estimulación externa, en este caso en forma de comida, liberando dopamina con el placer de conseguirla. Esa recompensa hace que la busquen nuevamente en el futuro y ante un disparador neuronal o situación concreta, buscar nuevamente placer en forma de ricos manjares o sensaciones chulas. ¿Te reconoces como introvertido o extrovertido? Lo normal es que un poco de los dos, ¿verdad? La mayoría de nosotros no estamos en un extremo o en otro, sino en una franja media, es decir, que somos ambivertidos. No existe como rasgo, pero es la manera de nombrar a las personas que se comportan, según la situación, de una manera u otra, adaptándose a más o menos estímulos externos. Pero lo que sí que es cierto es que tendemos más hacia un polo u otro, según nuestra configuración cerebral. Digamos que si el 80% del tiempo realizas conductas relacionadas con la extroversión o la introversión, quizá hayas encontrado la primera gran pieza de tu puzzle, o sea, tu primer color. Última aclaración de este bloque.
Todo es conducta, tanto si intervienes en un hecho en concreto de alguna manera como si no lo haces, es decir, que si omites intervenir, pues también es conducta. Venga, pues vamos a por la segunda gran pieza, el neuroticismo o intensidad emocional. No os asustéis si os llaman neuróticos. Todos lo somos en mayor o menor medida, ya que el neuroticismo mide de qué manera se activa nuestro sistema límbico, es decir, cómo de rápido nos ponemos nerviosos ante una situación que sucede o sucederá, ya sea placentera o dolorosa. Las personas con una puntuación alta en neuroticismo o neuróticas tienden a la hipersensibilidad emocional y les cuesta volver a la normalidad tras las experiencias emocionales intensas. Una persona neurótica tiende a tener más ansiedad de lo normal, estar más preocupado y tener cambios de humor frecuentes. Tiende a la depresión, esa alta actividad emocional no le deja dormir bien. Es propenso a desórdenes psicosomáticos, son muy emotivos, cualquier cosa activa su intensidad emocional, presentan reacciones muy fuertes a todo tipo de estímulos, se sienten enganchados emocionalmente bastante tiempo después de una situación negativa. Quizá la palabra preocupación sería la que mejor definiría una persona neurótica. Esta preocupación se traduce en acciones que pueden resultar mal, junto con una fuerte reacción emocional de ansiedad a causa de esos pensamientos y rumiaciones. En el polo opuesto, la persona estable o baja en neuroticismo responde emocionalmente solo con un tono bajo y débil, y ante una acción intensamente emocional vuelve rápido a su estado. Casi siempre se encuentra en un estado equilibrado, tranquilo, controlado y despreocupado. Este tono emocional no hay que confundirlo con la insensibilidad afectiva, que es la falta de empatía ante los estados emocionales de los demás y que es propia de otro rasgo, el psicoticismo de Eysenck. Esta dimensión depende del funcionamiento del bucle córtico-límbico que interconecta el córtex y el sistema límbico. Este cerebro visceral o límbico abarca estructuras como el hipotálamo, el hipocampo, el septum, el cíngulo o la amígdala, y regula estados emocionales tales como la irritación, el enfado, la angustia o la tristeza. Digamos que es el cerebro emocional. Te voy a contar un poquito de las zonas del límbico. El hipotálamo, que es tan chiquitín como una uña, es un elemento clave para el neuroticismo. Interviene como mediador cuando tenemos una reacción emocional ante una situación y la respuesta fisiológica que le damos. Por ejemplo, ponernos rojos ante la presencia de una persona que nos gusta. El hipocampo tiene forma de vaina de guisantes y es nuestro guardián de la memoria de las emociones a largo plazo y en qué contexto o circunstancias se encuentran dichas emociones. Al tirar de recuerdos negativos, se activan reacciones en el cuerpo asociadas a la ansiedad disipatoria e impaciencia, liberándose noradrenalina que a su vez genera la adrenalina. Mientras que el córtex, sobre todo en la zona prefrontal, da forma a nuestro modelo de realidad y analiza las señales del mundo exterior. Es este sistema límbico quien determina la relevancia emocional de dicha información. Este sistema es casi involuntario y está relacionado con la regulación de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra respiración, de cuando estamos dormidos, cuando cambia el tamaño de la pupila para adaptarse a la luz y dirige también nuestros procesos digestivos. Aquí hay que hacer una distinción. No es lo mismo intensidad emocional que dirección, la dirección que toma dicha emoción. Jeffrey Gray planteaba 3 circuitos para explicarlo. El Behavior Inhibitory System o sistema de inhibición conductual que controla la sensibilidad y reactividad ante señales de amenazas o castigos condicionados. Es una ansiedad por castigos no físicos. Por otro lado está el Behavior Activation System o sistema activador conductual que dirige la sensibilidad y reactividad ante señales de refuerzo y recompensas. Es, digamos, una ansiedad por obtener esas recompensas. Y por último está el Fight-Flight System o sistema de ataque-huida que gestiona la sensibilidad y reactividad ante señales atemorizantes o de peligro. Es la ansiedad por atacar o huir físicamente. Este último está relacionado con el rasgo psicoticismo. Vale, viendo esto, ¿cómo andamos de neuroticismo? Y no mientas,
Las personas que dan puntuaciones altas en neuroticismo casi con toda seguridad lo serán, pero las que dan muy bajas en neuroticismo los psicólogos lo tienen en cuenta a la hora de determinar si son verdaderos estables emocionales o represores. Sí, represores, vaya palabra hostil, ¿verdad? Quiere decir que personas que incluso de manera inconsciente creen que son tranquilas y poco reactivas ante una situación emocional, pero que en el fondo son neuróticas, contando con el superpoder de tener un sistema de control altamente eficaz para reprimir sus emociones. En un experimento llevado a cabo por Serler, Maiman y Manis en 1993, analizaron exhaustivamente el neuroticismo de los participantes, a los que clasificaron en 3 grupos: los altos en neuroticismo, los bajos en neuroticismo y los represores, que hemos visto que son altos en neuroticismo pero que dan bajas puntuaciones en los test. Es decir, ellos creen que son tranquilos y lo muestran en los test, pero sin embargo su sistema de activación emocional es muy alto, ¿vale? Se midieron los ritmos alfa de la actividad del electroencefalograma de los 3 grupos en situaciones de reposo y sucedió esto. Los represores eran más neuróticos que los propios neuróticos. Esto se explica porque, consciente o inconscientemente, podemos distorsionar la imagen de nosotros mismos, bien para influir en los demás o bien como modo de defensa ante una autodecepción, incluso sin que nosotros lo sepamos, creyéndonos súper tranquilos y los demás viéndonos así. No obstante, para evitar esto, en estos test suele estar incluida la escala de deseabilidad social de Marlowe-Croune, para descartar que estás contestando lo que los demás quieren oír. Bien, nos vamos al tercer gran rasgo del modelo Penn, el psicoticismo. El rasgo biológico del psicoticismo tiene más que ver con el terreno de la impulsividad y por otro lado con el de la afectividad, con lo que sentimos por los demás y por las respuestas que damos en ese sentido. Una persona alta en psicoticismo tiende a ser una persona que le gustan las sensaciones fuertes e intensas, que busca casi siempre su propio beneficio, que no pueden controlar del todo lo que hacen o dicen aun sabiendo que no está bien, que son temerarios, para conseguir sus metas rompen normas sociales, les importan poco los problemas que puedan provocar a los demás, son poco empáticos y afectivamente insensibles, son más desapegados socialmente, no como los introvertidos, sino porque aquí es que no quieren gente, no les gusta la gente, son más narcisistas, poco afables, hostiles, fríos, e incluso a veces llegando a ser crueles con los más íntimos. Agresividad, incluso con personas amadas, cuando atentan contra su bienestar o se interpongan en medio de sus planes. En el otro extremo tenemos una persona con puntuaciones bajas en psicoticismo que tenderá a ser más racional, más reflexiva, más precavida, que mide bien las consecuencias que tienen sus actos sobre los sentimientos de los demás, responsables, empáticos, compasivos, afables, cariñosos, pacíficos, altruistas. Esta dimensión se ha vinculado al sistema de ataque y huida o Five Life System de Jeffrey Gray que vimos antes. Este sistema tiene un funcionamiento simple en apariencia. Si observamos una situación de peligro, sentimos miedo y huimos. Y si nos encontramos acorralados, sentimos agresividad y atacamos. Este sistema interconecta diversos núcleos de la amígdala, sobre todo el central y el basolateral, el hipocampo, el hipotálamo y la corteza prefrontal, formando lo que se conoce como el circuito córtico-amigdalar. ¿Cómo funciona este bucle? El sistema trabaja por 2 vías. Una, la vía superior que conecta el tálamo, el córtex y la amígdala. La información, por ejemplo, visual, es trasladada desde el tálamo a la corteza visual occipital y al córtex prefrontal. En este trayecto, el córtex prefrontal realiza sofisticados análisis sobre dicha información y los resultados de tal análisis los envía otra vez a la amígdala. Y luego está la vía inferior, que conecta el tálamo con la amígdala. Simultáneamente, esa señal, en vez de ir del tálamo al córtex, puede ser enviada a través de la vía inferior directamente del tálamo a la amígdala.
Vamos a ver de qué va cada estructura cerebral. El tálamo. Esta estructura está muy cerca de la amígdala y es como una puerta de paso para las señales del mundo exterior. A diferencia del sistema de activación reticular ascendente, que envía al córtex información solo en forma de activación o arousal, el tálamo cataloga imágenes y sonidos según distintas características, su tamaño, su forma, su color, su timbre, su volumen, y desde allí las distribuye a, por un lado, la corteza cerebral en general y la prefrontal en particular, que es la vía superior, y otra hacia el sistema límbico y en concreto hacia la amígdala, que es la vía inferior que hemos visto. Esto se decide en función del grado de peligro de las señales que nos llegan. El tálamo es el que reparte, el distribuidor de la información en su camino hacia el córtex. El hipocampo, ya hablamos de esta estructura dentro del bucle corticolímbico, es el guardián de la memoria de las emociones, siendo su función retener situaciones, entornos o cualquier tipo de contexto en el que el peligro se halle presente. Recordamos situaciones negativas y salimos por patas antes de que tenga lugar la aparición del peligro real. Luego tenemos la amígdala, esta estructura, que son dos, por cierto, son dos amígdalas, cada una en un hemisferio cerebral, con forma de almendras, representa la piedra angular del fenómeno del miedo. Está en la región dorsomedial del lóbulo temporal. La amígdala es el centro de muchas emociones, pero sobre todo de la agresión y del miedo, incluyendo tanto las respuestas rápidas ante el peligro, la huida o el ataque, programadas de forma innata, como los mecanismos propios del miedo condicionado. La corteza prefrontal, que su función tiene que ver con tareas en las que intervienen las capacidades superiores como la reflexión, el pensamiento abstracto, las elecciones que realizamos, la toma de decisiones y sobre todo la toma de conciencia de las emociones, su regulación y su control. Nos permite tener una valoración social del contexto en el que se producen las señales de peligro que nos llegan, así como de nuestras reacciones ante ellas. El cerebro muestra su capacidad para reprimir, modular o potenciar nuestras emociones. La estructura de la corteza prefrontal es compleja. Se pueden distinguir diversas subestructuras. Las más interesantes para nosotros y que te voy a contar son el córtex ventromedial, el dorsolateral, el cingulado anterior y el órbito frontal. Empezamos por el primero, el córtex ventromedial, que es el que está más en el centro del córtex prefrontal. Es el primer nivel de interacción, da sentido a lo que percibimos y le da un significado emocional. Luego tenemos el córtex dorsolateral, los adosados al ventromedial. Es el segundo nivel, actúa como una memoria a corto plazo que nos permite elegir entre distintas opciones y aprender de los errores. Luego tenemos el córtex cingulado anterior, que está implicado en la atención dirigida a la acción y en la motivación. Esta estructura interviene cuando las opciones son difíciles y se necesita dividir la atención entre ellas para evaluar distintas posibilidades y tomar una decisión. Y por último tenemos el córtex orbitofrontal, que nos permite que llevemos a cabo las decisiones. Si no funciona del todo, puede suceder que podamos elegir inteligentemente entre las distintas opciones, pero que al final seamos incapaces de llevar a cabo nuestra acción. Fijaros que ya estamos viendo que según la activación o inactivación de distintas áreas, podemos tener unas conductas, unos comportamientos observables u otros. Pero, ¿qué neurotransmisores o enzimas intervienen en el proceso? Una es la MAO, no la cerveza MAO, que sé que lo habéis pensado. Se llama monoamina oxidasa. Es una enzima que actúa sobre otras moléculas haciéndolas más útiles para el organismo. Por ejemplo, actúa destruyendo cantidades excesivas de serotonina y o noradrenalina. Si hay altos niveles de MAO, es que hay altos niveles de actividad en la serotonina o en la noradrenalina. Por el contrario, si son bajos, la serotonina disminuye. Os explico en qué interviene cada una brevemente. La noradrenalina libera adrenalina e incrementa el flujo sanguíneo hacia los músculos para prepararlos para reaccionar ante cualquier circunstancia del ambiente. La serotonina ejerce funciones inhibidoras sobre la acción de la noradrenalina, por lo que permite el control de la acción, sobre todo por parte del córtex prefrontal.
Este control del córtex depende de la densidad de la serotonina que hay en el organismo. Su descenso pronunciado provocaría el comportamiento impulsivo de agresión, mientras que su incremento provocaría la huida, incluso descontrolada. Por otro lado, a mayor nivel de dopamina, mayor es el placer que experimentamos ante un estímulo intenso y nuevo. En los cerebros extrovertidos, las vías dopaminérgicas están más activas. La dopamina es la que nos hace buscar acciones recompensantes para que no nos aburramos, liberando posteriormente endorfinas que nos dan esa sensación de placer. Sin embargo, si producimos demasiada dopamina, tendremos comportamientos impulsivos, antisociales y violentos, ya que cuando se carece de estos estímulos novedosos, para que se busquen, la acumulación de dopamina produce irritabilidad, y cuando una expectativa de refuerzo se frustra, produce rabia, ira y cólera, o los citados comportamientos agresivos y violentos. Por eso las personas muy extrovertidas a veces se irritan mucho por ese aburrimiento que le produce esa acumulación de dopamina. Después de toda esta explicación necesaria para entender el origen del rasgo psicoticismo, podemos decir que altos niveles del mismo son causados por dos tipos de problemas o mal funcionamiento. Por un lado, la temeridad como resultante de una baja activación prefrontal que dificulte el control del comportamiento, y por otro lado, la temeridad como resultante de una baja reactividad amigdalar ante las señales de amenaza sobre uno mismo, que es el bajo temor, o sobre los demás, que es la baja empatía. Hablamos de agresividad, pero ¿qué es ser agresivo? Se entiende por agresividad la tendencia a mostrar actitudes o acciones de hostilidad hacia otra persona. A menudo se tiende a confundir agresividad y violencia. Sin embargo, la violencia supone llevar la agresividad un paso más allá, haciendo uso de la fuerza física para hacer daño. Fijaos, se ha determinado que existen tres tipos de agresividad. Por un lado, la agresividad defensiva. Esta agresividad está asociada al miedo ante una situación de desafío o peligro en el que nos impiden escapar, o incluso la que hace que ataquemos ante un susto de muerte. Por otro lado, la agresividad irritable, que implica hostilidad hacia los demás sin que sea por defendernos. Un buen número de investigaciones plantea que la agresividad irritable es el resultado de la cólera o la ira ante la frustración de una recompensa esperada. Estas dos agresividades que os he dicho se les denomina agresividad o agresiones en caliente, ¿vale? Por último tenemos la agresividad instrumental, que a esta se la denomina fría, que es la característica de un depredador con su presa. Mientras que la agresividad defensiva e irritable están ligadas al miedo, la agresividad instrumental es más propia de la ausencia del mismo. Hemos visto que tanto la agresividad defensiva y la irritable pueden ser el resultado de una baja activación del córtex prefrontal, aunque la amígdala puede funcionar perfectamente, cargando de emoción a la agresividad ante un peligro o un reto. También vimos que las subestructuras del córtex prefrontal regulan la activación del sistema límbico a través de la vía superior, por lo que si algo va mal en la corteza, habrá una pérdida de control de esas estructuras más primitivas. Por lo tanto, una persona con baja actividad del córtex prefrontal tendrá una escasa capacidad para controlar sus impulsos, mostrándose irreflexiva y con serias dificultades para organizarse y responder a sus obligaciones, tanto personales como sociales. Hay un caso de un tal, es bastante famoso, yo creo que lo conocéis, de un tal Phineas Gage, que fue un obrero que el 13 de septiembre de 1848 dirigía unas voladuras en la construcción de la vía de un ferrocarril, ¿no?, en la localidad de Cavendish, en Vermont. En ese suceso, una barra de hierro en una de las voladuras, una barra de hierro de más de 1 metro de longitud y más de 3 centímetros de diámetro, atravesó su cráneo, entrando por el lado izquierdo de la cara, pasando por detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de la cabeza. Phineas sobrevivió y se mantuvo consciente, pero fijaros que algo cambió en su personalidad. En palabras del doctor que le intervino, el doctor Harlow, dijo que el equilibrio entre su facultad intelectual y sus
propensiones animales se había destruido. Esto se traduce en que Gage dejó de ser Gage. De ser una persona educada, amable y responsable pasó a ser irreverente, obstinado, blasfemo e impaciente. El famoso neurólogo Antonio Damasio estudió en profundidad el caso, determinando que existe una relación entre el córtex prefrontal con la emoción y la toma de decisiones y cómo la barra afectó a la función ejecutiva al destruir parte de los lóbulos frontales, eliminando la función que estos ejercían en el control de los impulsos. Es decir, que la propia corteza, al ya no funcionar, ya dejaba libre los impulsos de esa persona. Caso curioso este, que dio pie a un estudio más exhaustivo de las regiones cerebrales y de su implicación en la confección de la personalidad. Por otro lado, la amígdala se activa ante estímulos amenazantes y su correcto funcionamiento es necesario para el aprendizaje de respuestas aversivas ante sucesos desafiantes, ¿no? Cuando la activación de la corteza prefrontal es normal, puede inhibir las reacciones de la amígdala. En un córtex prefrontal infrarreactivo o lesionado, fallan los mecanismos inhibitorios de la amígdala, dando paso a la respuesta impulsiva o agresiva. Además de los comportamientos arriesgados e irreflexivos, esta baja actividad prefrontal puede traducirse en comportamientos transgresores de las normas. Esta cuestión resulta de gran importancia, ya que su correcto funcionamiento es clave para adquirir los miedos condicionados y para dar respuesta al estrés. Un pobre condicionamiento al miedo está relacionado con un desarrollo pobre de la conciencia, mecanismo cuya adquisición depende del condicionamiento al castigo. ¿Pero por esto hay gente antisocial? Bueno, podría ser una explicación. La dificultad de socialización en el castigo aparece en aquellas personas que no responden automáticamente a los estímulos aversivos. Por este motivo, los niños y adolescentes que no reaccionan ante los condicionantes del castigo, o dicho de otra manera, no sienten miedo al castigo, son más propensos a comportarse de manera antisocial y a transgredir las normas continuamente, manifestando comportamientos agresivos durante la etapa escolar y comportamientos delictivos durante la adolescencia. También se ha comprobado que las dificultades de condicionamiento facilitan el consumo de drogas al ser más propensos a experimentar sin condicionamientos nuevas sensaciones. Por tanto, las personas altas en psicoticismo se muestran más tolerantes con el consumo de drogas, adicciones al juego, sexo o trastornos en la alimentación. ¿Os acordáis de la MAO? Si los niveles MAO son bajos, producen un descenso de la serotonina en el cerebro, traduciéndose en comportamientos impulsivos, agresivos y en la búsqueda de sensaciones fuertes. Y ojo, no solo las personas que presentan niveles bajos de la activación serotoninérgica se muestran impulsivas y agresivas hacia los demás, sino también hacia sí mismos. Vale, hemos visto que la persona con alto psicoticismo se relaciona con la temeridad por falta de control de impulsos, pero no tiene por qué tener falta de empatía. Sin embargo, si hay problemas de afectividad, lo que falla es la amígdala y su reactividad. Desde este punto de vista, el psicoticismo se divide en dos componentes, no necesariamente independientes. Uno es la agresividad e impulsividad y otro es el desapego emocional o la baja empatía. Una baja reacción ante el peligro, temeridad, bien provenga de una mala respuesta del córtex o de una baja respuesta amigdalar, conduciría a comportamientos arriesgados e irresponsables, al comportamiento agresivo, ya sea de sangre caliente o de sangre fría, así como conductas que pudieran etiquetarse de escasamente empáticas. Lo contrario sería demasiada activación amigdalar. En este caso entraríamos en pánico. No es lo mismo señales de peligro físico, por ejemplo, que nos viene a atacar un león, con una respuesta amigdalar crítica, que señales de amenaza difusa, es decir, amenazas a la autoestima que nos enjuicien negativamente, por ejemplo. Una investigación clásica nos ilustra este punto. Hodges realizó un trabajo en el que dividió a los sujetos en ansiosos y no ansiosos. Ambos grupos de personas fueron sometidos a una situación de amenaza física, una descarga eléctrica, y amenaza a la autoestima, un fracaso en una tarea.
Los ansiosos se mostraban ligeramente más ansiosos que los no ansiosos, tanto en reposo como ante la proximidad de la descarga, el peligro físico, no variando mucho sus puntuaciones. Sin embargo, lo interesante fue que los sujetos ansiosos mostraban mucha más ansiedad que los no ansiosos ante la situación estresante que implica una amenaza de fracaso, es decir, una amenaza a la autoestima. En este caso, fijaros que el neuroticismo lo que implica es que estés más predispuesto a estar en alerta ante una amenaza difusa, es decir, a que ataquen a tu autoestima, que una persona no neurótica. En este caso, los dos ante una amenaza física sí que reaccionaban de manera estresante, pero solo los neuróticos mostraban puntuaciones mucho más altas ante un peligro difuso, en este caso que atacaran a su autoestima con esa tarea, ¿no? Aunque ambos sistemas pueden interactuar, los rasgos que los sustentan son independientes. ¿Conocéis a Dexter? Hoy, 8 de noviembre, estrenan una nueva temporada de la serie. La agresividad puede mostrar dos caras, la emocional o caliente y la depredadora o fría. Esta última sería la asociada a la dificultad para sentir temor y tener un desapego social empático total, y Dexter sería uno de los personajes de ficción que representaría al psicópata asesino y depredador por excelencia. Dexter es un forense de la policía que al más puro estilo del depredador de sabana asesina a gente que ha hecho daño a otras personas y que el sistema judicial ha dejado en libertad o no ha conseguido enjuiciar, ¿no? Un psicópata que se tuvo que adaptar a unas reglas para no ser capturado y liberar sus instintos, el oscuro pasajero, como él lo llama, y que va a ciegas con respecto a las emociones que debe sentir y no siente, un auténtico actor del comportamiento social. Esa sería la agresividad fría. Control prefrontal, análisis, estrategia junto con una falta de empatía total. Evidentemente no todos los psicópatas son asesinos, de hecho muy pocos lo son, pero sí se mueven bien en el mundo político y de la banca, donde sus máscaras los ocultan y pueden lograr objetivos que se propongan sin la más absoluta necesidad de empatizar con nadie. Mediante técnicas de neuroimagen se ha comprobado que la corteza prefrontal de los agresores emocionales presenta actividad baja, lo que se asocia a la dificultad para controlar los impulsos agresivos. Por el contrario, en agresores fríos, la actividad prefrontal presenta una actividad normal, lo que potencialmente permitiría mantener su comportamiento bajo control, mientras que la baja actividad aparece en el hipocampo y en la amígdala, lo que se asocia a una baja reacción al temor. Estos resultados refuerzan la hipótesis de las dos vertientes de la agresividad en la dimensión del psicoticismo. Una, nos ponemos en el lugar de los demás. La empatía es la capacidad que nos permite situarnos cognitiva y emocionalmente en el lugar de otra persona. La dimensión cognitiva nos permite sintonizar con los modos de pensar de los demás, sin embargo no conlleva que lo hagamos emocionalmente. Al contrario, la dimensión emocional de la empatía nos permite sentir en alguna medida lo que los demás sienten, es decir, resonamos emocionalmente con independencia de que sintonicemos o no con el modo de pensar de los demás, activando en nosotros respuestas emocionales y fisiológicas semejantes a la de la otra persona. Curioso esto, hay gente que comprende a las mil maravillas lo que está expresando el otro, pero inhibe las emociones, y sin embargo hay gente que llora como magdalenas y de manera rápida ante cualquier hecho emocional o empático, pero que no es capaz de ser tan hábil comprendiendo el modo de pensar de los demás. Hay autores que hablan de que las amígdalas cerebrales son dos, una en cada hemisferio, están relacionadas con la empatía emocional o con la cognitiva, hemisferio derecho emocional, hemisferio izquierdo racional. El desarrollo de esta capacidad tiene como base fundamental la experiencia del miedo. Somos capaces de sentir emociones cuando recordamos situaciones emocionales que hemos vivido. Estas emociones que rescatamos, como el miedo o el enfado, están vinculadas a estructuras muy semejantes a las que se ven implicadas cuando sentimos tales emociones en vivo. Utilizando la
la tecnología de tomografía por emisión de positrones, se comparó las estructuras neuronales que intervienen en imaginar una experiencia emocional vivida por uno mismo con las implicadas en imaginar una experiencia emocional vivida por otra persona. Los resultados mostraron que las estructuras en ambas situaciones eran idénticas. Esto es uno de los múltiples aprendizajes de las neurociencias que ha hecho el marketing. ¿Os acordáis del anuncio de BMW con el eslogan ¿Te apetece conducir? La sensación recordada y placentera al ver la mano surcando el aire, rescatando los recuerdos vividos y activándose los mismos circuitos cerebrales al ver el anuncio, es como si estuviéramos haciéndolo en ese momento. Las personas altas en psicoticismo con dificultades para sentir miedo, al no poder sentirlo, tienen problemas para detectar en los demás aquellas señales de enfado, temor o sufrimiento. Los problemas de activación en el hipocampo y la amígdala tienen aparte como consecuencia directa inhibir la detección de señales faciales en los demás. Vamos, que si no nos funciona el centro del miedo, no podemos reconocerlo en las expresiones faciales de los demás, en la cara de los demás, siendo ese bajo miedo una de las bases fundamentales para la falta de empatía y del desapego. ¿Quiere decir esto que las personas que puntúan alto en psicoticismo son tan insensibles como un psicópata? ¿El alto psicoticismo es igual que la psicopatía? ¿Son unos Dexter en potencia? Bueno, pues la respuesta es no. Una cosa es que psicoticismo y psicopatía correlacionen y otra distinta es que sean la misma cosa. Algo tienen en común psicópatas y personas con altas puntuaciones en psicoticismo, es decir, la experiencia atenuada del temor. Esa experiencia atenuada influye en la dificultad para sentir la emoción, para percatarnos emocionalmente del temor de los demás, que es la base fundamental para la empatía o compasión. Podremos racionalmente ponernos en el lugar de otras personas que sufren, pero emocionalmente no resonar con ellas. Si observamos a personas que tienden a manifestar un comportamiento centrado en sí mismos, al margen de las consecuencias que puedan tener sus acciones sobre ellos y sobre los demás, el rasgo psicoticismo está haciendo de las suyas. Este es un signo de déficit de socialización, es decir, el proceso de socialización apenas ha tenido efectos en esas personas. Es posible que para los demás esté socializado, que su comportamiento se ajuste a las normas. Sin embargo, su socialización solo es un barniz, una estrategia en su propio beneficio. Cuando una persona reprime su hostilidad, crea una tensión interna que se traduce en estrés y que tiende a verse en un incremento de la presión sanguínea. Pero esto tiene un coste, un aumento considerable de la sobrecarga cardíaca que se manifiesta en un incremento de la presión sanguínea sistólica, la hipertensión. Finalmente, hemos de tomar en cuenta que nuestras tendencias de comportamiento no dependen de un único rasgo, sino que actuamos como una unidad. Si atendemos a la diversidad de interacciones entre los distintos rasgos, las tendencias de comportamiento característicos en unión con el ambiente son múltiples y difíciles de resumir. Bien, ¿cómo vamos? El modelo de Penn-Eysenck ha sido en el que se han inspirado los mejores modelos con los que contamos en la actualidad, como los de Craig, Cloninger, Zuckerman o el modelo de los 5 grandes que popularizaron Costa y McRae en su famoso cuestionario, aunque vimos que hay esas dos variantes, ¿no? La léxica y la bifactorial. Si hablamos de los 5 grandes, ese enfoque y las características que hacen que sea un modelo actualmente el modelo más utilizado son su empirismo científico, su metodología por análisis factorial, su modelo estructural, son rasgos dimensionales y su línea investigadora, ¿no? ¿Son estos resultados incompatibles con el sistema Penn-Eysenck? Para nada. El modelo de los 5 grandes está estrechamente relacionado con el modelo Penn, por esa replicabilidad y universalidad de la que hablábamos antes. Las dimensiones de extroversión y neuroticismo se mantienen constantes.
en naturaleza y propiedades en ambos modelos, mientras que las dimensiones de afabilidad y responsabilidad serían dos polos opuestos del psicoticismo. Es decir, aquí añadimos dos dimensiones más al modelo Penn. Y por otra parte se añade el rasgo de apertura a la experiencia, que se forma por una mezcla de características de distintos rasgos, principalmente una alta actividad cerebral, inteligencia, pensamiento divergente, búsqueda de experiencias, y que dan en su conjunto la creatividad, ¿no?, de la persona, que tiene puntuaciones altas en apertura a la experiencia. Por lo que ya tenemos la base, conociendo el comportamiento cerebral de los tres grandes factores del modelo PENC, y ahora vamos a ver qué tres dimensiones más añade este modelo factorial de 5 grandes dimensiones. Una sería la afabilidad, ¿no? Una persona afable se muestra cordial, compasiva, agradable con los demás, complaciente, se preocupa por las necesidades de los demás para que se encuentren a gusto, no trata de imponer sus ideas y conductas, se muestra humilde, es sincero, le encanta el contacto con la gente, sentirse querida, interpreta adecuadamente sus emociones como la de los otros, personas empáticas. Sin embargo, en el polo opuesto, en la baja afabilidad, pues tenemos a personas más frías, narcisistas, egocéntricas, más manipuladoras, pueden emplear agresividad o violencia, y son incapaces de percibir el dolor, siendo inconmovibles, ¿no?, ante situaciones en las que las personas puedan necesitar ayuda, les da absolutamente igual. Por otro lado, añade este modelo de los 5 grandes la dimensión de personalidad-responsabilidad. Las personas con una puntuación alta en responsabilidad se muestran más ordenadas, planificadoras, más reflexivas, muestran respeto por las normas sociales, en éticas y morales, un alto sentido del deber, autodisciplinadas, más reflexivas. Bueno, en ese sentido, ¿no?, que controlan sus impulsos también muy bien por esa alta activación de su actividad cortical, ¿no? Esta dimensión de personalidad se interpreta como el polo opuesto a la impulsividad. Una persona poco responsable tiene poca capacidad para controlar sus impulsos, es irreflexiva, hace antes que pensar, mientras que una persona con alta responsabilidad primero piensa y luego actúa. La última dimensión de personalidad sería la apertura a la experiencia. Las personas altas en apertura se muestran como liberales, más anchos de miras, creativos y tolerantes, pensamientos divergentes, tienden a la fantasía, pensamientos no convencionales, le gustan las manifestaciones artísticas en todas sus expresiones, la pintura, escultura, escritura, arquitectura, además de la belleza y la estética. No le disgustan las ideas y valores nuevos frente a las ideas conservadoras y tradicionales. Les encanta probar cosas nuevas, no quizá por esa búsqueda de estimulación como los extrovertidos, sino por buscar cosas diferentes, cosas únicas, y se adaptan muy bien a los cambios. Kosten, McCrae y Zuckerman decían que el prototipo de persona alta en apertura se aproximaría bastante a la de hippie, quizá un hippie rebelde, ¿no?, unido a un mayor neuroticismo, y un hippie más paz y amor si es más estable emocionalmente. Por el contrario, la persona baja en apertura es esencialmente conservadora, sin gustos artísticos pronunciados, con una tendencia a seguir los caminos ya marcados, más tradicional, por lo que tendrá más arraigadas las tradiciones, incluidas las costumbres religiosas. No ve con buenos ojos las ideas que pueden provocar cambios profundos, especialmente si son radicales, o que alguien haga algo que se salga de lo normal. En definitiva, se encuentran a gusto con una actual situación, ¿no? No les gustan los cambios. Es justo lo contrario a alguien más revolucionario, ¿no? Cada rasgo de los vistos se divide en 6 subrasgos o facetas que definen con más detalle cada uno de ellos. Son 60 facetas de la personalidad
que en los cursos vemos en gran profundidad. Aquí los hemos descrito un poquito por encima, ¿no? Los vemos con ejemplos y ejercicios. Es un entrenamiento de alto rendimiento para equipos y para profesionales que tengan proyectos o trabajen ayudando a los demás. Esa es mi condición y mi granito de arena. Un placer y nos vemos en el siguiente capítulo.